Are we having fun tonight, pretties? Todos conocemos a alguien que de la noche a la mañana cambia su suerte. Pasan de ser invisibles a magnéticos, de perdedores a ganadores. Les preguntas cuál es su secreto y hablan de esfuerzo, mentalidad, visualizar el éxito, ley de la atracción. Pero a veces el éxito no se construye, se cultiva. Y como cualquier jardinero sabe, las flores más hermosas necesitan el abono más oscuro. En el expediente de hoy, la venta final de Art Pen, descubriremos qué pasa cuando compras un boleto a la cima sin leer la letra pequeña del contrato. Si alguna vez has deseado tener más suerte, ten cuidado. Podría crecerte en la sala de estar. El sol de California era un matón. Caía a plomo sobre el aparcamiento de Value Motors, arrancando un olor a asfalto caliente y a plástico barato de los techos de los coches. Para Arthur Penn, ese olor era el aroma del fracaso. Llevaba 8 horas de pie bajo el sol apoyado contra un sedán de color beige con el parachoques abollado, intentando parecer ocupado, pero irradiando la inconfundible energía de un hombre que había perdido la partida mucho antes de que empezara el juego. Su traje de poliéster le picaba y una mancha de sudor se expandía bajo el cuello de su camisa. Los coches se extendían a su alrededor como lápidas de sueños rotos, cada uno una promesa de libertad que él era incapaz de vender. La humillación del día llegó en forma de una familia de 4. El padre, un hombre con una camisa hawaiana y una mirada de desconfianza perpetua, fue abordado primero por Rick, el vendedor estrella. Pero Rick estaba ocupado cerrando otra venta, así que, con un suspiro audible, el hombre se resignó a tratar con Arthur. «Muéstrame algo para la familia. Barato», dijo el hombre sin siquiera mirar a Arthur a los ojos. El corazón de Arthur dio un brinco patético. Una oportunidad. Los guió hacia un Buick familiar, un monstruo de los 90 que llevaba meses acumulando polvo. Arthur recitó las características con una voz que sonaba demasiado aguda, demasiado desesperada. Consiguió que la familia se subiera. Se sentó en el asiento del conductor, le sonrió con una confianza que no sentía y giró la llave. Clic, clic. El sonido de una batería muerta. El silencio que siguió fue más pesado que el sol. El hombre de la camisa hawaiana soltó una carcajada corta y cruel. «Vaya máquina, campeón, ni siquiera arranca. Vámonos, cariño». Justo entonces, Rick se acercó, sonriente y bronceado. «Hey, amigos, no pierdan el tiempo con ese trasto. Art es un buen tipo, pero no tiene ojo. Lo que ustedes necesitan es este Honda de aquí». En menos de 5 minutos, la familia se marchaba en un Honda y Rick pasaba junto a Arthur dándole una palmada condescendiente en el hombro. Para rematar el día, su jefe, el señor Robertson, lo llamó a su oficina que olía a cenicero y a decepción. «Eres un agujero negro en ventas, Art. Un vacío. Si no vendes un coche para fin de la semana, te conviertes en un vacío fuera de mi aparcamiento. ¿Entendido?», dijo Robertson sin levantar la vista de sus papeles. Arthur asintió y salió. La palabra vacío resonaba en sus oídos. Derrotado, caminó a casa al atardecer, las largas sombras de los postes de teléfono burlándose de su figura encorvada. En su aturdimiento, giró por una calle equivocada y luego por otra, hasta encontrarse en un callejón que no recordaba haber visto nunca. El aire estaba viciado por el olor a basura húmeda de los contenedores desbordados. Era un callejón sin salida, justo como su vida. Y entonces, en medio de toda la mugre, la vio. Una tienda. No tenía sentido alguno que estuviera ahí. La fachada era de una madera oscura y antigua, el escaparate de un cristal impecable. No había ningún nombre en el letrero, solo el símbolo de una raíz en espiral grabado en la madera. Desde el interior emanaba una luz verde y suave, como de un bosque profundo. Una fuerza que no era la suya lo empujó a entrar. El sonido de una campanilla sobre la puerta lo recibió y el olor cambió al instante. Ya no era basura,
Era tierra fértil después de la lluvia, ozono y el perfume de flores extrañas y nocturnas. El aire era fresco y estaba mortalmente silencioso. Detrás de un mostrador de madera nudosa había una mujer. No era ni joven ni vieja. Su rostro era sereno, sus ojos oscuros y tan profundos como la tierra. No le preguntó qué quería, lo miró y Arthur tuvo la terrible sensación de que podía ver cada fracaso, cada humillación, cada rincón patético de su vida. El suelo está muy seco. Nada ha crecido en mucho tiempo, dijo la mujer, con una voz baja y calmada como el susurro de las hojas. Arthur, avergonzado y sin saber por qué estaba allí, solo pudo asentir. Murmuró una disculpa y se giró para marcharse. Espera, espera, dijo ella. Cuando se volvió, ella le ofrecía algo sobre el mostrador, una raíz pequeña y retorcida, con la forma grotesca de un hombrecillo. Era de un color pálido, casi como el hueso. Un regalo para los suelos difíciles. Plántala en la maceta de tu planta más muerta. Riégala con la primera agua de tu día, la que usas para tu café. Nada más, dijo ella. Arthur tomó la raíz. Estaba fría y extrañamente pesada en su mano. Salió de la tienda sin decir nada más. Cuando estuvo de nuevo en el callejón apestoso, se dio la vuelta, pero la tienda había desaparecido. En su lugar, solamente quedaba una pared de ladrillos cubierta de grafitis. Miró la raíz en su mano. Era real. Ahí estaba. Y por primera vez en años, Arthur Penn sintió algo que no era desesperación. Era una astilla de irracional y terrible curiosidad. Arthur llegó a su apartamento, un lugar que olía a soledad y a comida recalentada, con la raíz en forma de hombrecillo apretada en el bolsillo. La sacó y la observó bajo la luz amarillenta de la cocina. Era absurda, una alucinación, probablemente producto del calor y la humillación. Estuvo a punto de tirarla a la basura, de acabar con esa última y patética fantasía. Pero entonces su mirada se posó en una maceta en el alféizar de la ventana. Contenía el cadáver seco de un pequeño cactus que le había regalado su exmujer hace años, la planta más muerta de su casa. ¿Qué más da?, pensó. El cinismo y una desesperación absoluta lo impulsaron. Siguió las instrucciones al pie de la letra, con la precisión de un autómata, que enterró la raíz en la tierra seca y polvorienta. Luego llenó la jarra de su cafetera barata y antes de verterla sobre el filtro, regó la maceta con ese primer chorro de agua tibia. Se sintió como un idiota. A la mañana siguiente, en Value Motors, el aire estaba cargado con la misma promesa de fracaso. Robertson le lanzó una mirada que decía: hoy es tu último día. Arthur esperaba el golpe de gracia. Fue entonces cuando llegó una pareja. Eran jóvenes, buscando su primer coche, y tenían esa mirada nerviosa de quien teme ser estafado. Rick, el depredador sonriente, se abalanzó sobre ellos, pero la mujer lo ignoró por completo. Sus ojos recorrieron el aparcamiento y se fijaron en Arthur. Quisiéramos hablar con él, dijo mientras lo señalaba. Rick se quedó helado, con la boca entreabierta. Arthur, aturdido, se acercó. Por primera vez no sintió la necesidad de lanzar un torrente de argumentos de venta. Simplemente escuchó, y mientras la pareja hablaba, una extraña calma se apoderó de él. Las palabras correctas acudían a su boca sin esfuerzo. Los guió, casi por instinto, hacia el viejo Buick que se había negado a arrancar el día anterior. Dijo con una confianza que no reconoció como suya. Este es su coche. Abrió la puerta, se sentó y giró la llave. El motor cobró vida al instante con un rugido suave y potente. La pareja no negoció el precio. Firmaron los papeles como si estuvieran hipnotizados. Cuando Arthur volvió a la oficina con el contrato en mano, el silencio fue total. Robertson lo miró, luego el contrato y luego de nuevo a Arthur, con una nueva y extraña luz en sus ojos. Esa noche, cuando Arthur llegó a casa, lo vio. De la tierra seca de la maceta había brotado una única hoja que
que era de un blanco pálido y sedoso, como la piel de una persona ahogada. La obsesión se apoderó de él. Buscó el callejón durante 2 días. No estaba. Al tercer día, desesperado, lo encontró. La tienda estaba allí, tranquila como si lo estuviera esperando. Y la mujer lo recibió con la misma sonrisa serena. «Ha brotado», dijo Arthur casi sin aliento. «El suelo no era tan estéril como pensabas», respondió ella. «Necesito más». Ella asintió, como si simplemente supiera que él diría eso. Sacó una pequeña bolsa de papel de debajo del mostrador. Contenía un polvo fino y grisáceo como ceniza. «Fertilizante para que el crecimiento sea fuerte». «¿Cuánto?», preguntó Arthur sacando su cartera. Ella levantó una mano. «No quiero tu dinero. Quiero un recuerdo. Algo que te ancle a lo que eras». El precio lo desconcertó, pero la necesidad era más fuerte. Sacó de su cartera una fotografía gastada de él y su exmujer, el único vestigio que conservaba de una época un poco más feliz. Se la entregó. Ella la tomó sin mirarla y la echó a un brasero donde ardió sin llama ni humo. El efecto del fertilizante fue explosivo. La vida de Arthur se transformó. Se convirtió en una leyenda viva de Value Motors. Vendía 5, 7, 10 coches a la semana. Su voz era un instrumento de persuasión irresistible. Sabía exactamente qué decir, qué coche mostrar, qué anhelo tocar en el corazón del cliente. Compró trajes nuevos, se mudó a un apartamento con vistas, y la planta crecía de forma monstruosa en un rincón de su nuevo salón. Ya no era una hoja, era una maraña de tallos pálidos y hojas con formas de manos, y había empezado a tomar una inquietante forma vagamente humanoide. Emitía un aroma incluso dulce y mareante. El clímax de su ascenso llegó un mes después. Robertson lo llamó a la oficina. «Art», dijo, usando su nuevo apodo, «voy a retirarme. Quiero venderte mi parte. Quiero que seas el dueño de este lugar. Ser el jefe, ser el que da las órdenes, ser el que ya nadie podría volver a llamar vacío». Era la cima de una montaña que nunca había soñado con escalar. Aceptó sin duda. El corazón le latía con una euforia maníaca. Esa noche celebró solo en su apartamento, con una botella de whisky costoso, mirando la ciudad que ahora sentía que le pertenecía. Su mirada se posó en la planta. Había crecido aún más, y en su ápice, donde debería estar la cabeza de su forma humanoide, había un único y gran capullo, del color del hueso. Mientras observaba hipnotizado, el capullo comenzó a vibrar. Lentamente, muy lentamente, sus pétalos comenzaron a abrirse. Arthur Penn era el rey de un reino de un solo hombre. Sentado en el sillón de cuero de su nuevo y lustroso apartamento, sostenía un vaso de ese whisky, cuyo precio habría cubierto su sueldo de una semana en su vida anterior. Abajo, las luces de la ciudad se extendían como una galaxia conquistada. Mañana firmaría los papeles. Mañana, Value Motors sería suyo. Robertson, Rick, todo ese mundo de humillaciones pasadas se convertiría en un feudo sobre el que él, Arthur, reinaría. La esperanza era una droga, un fuego nuclear en su pecho, y él era absolutamente adicto. Su mirada se posó en la planta. La extraña forma humanoide, pálida y cerosa, había dejado de crecer. El capullo en su cúspide, del tamaño de un puño humano, temblaba con una energía contenida. Era la culminación de su éxito, el monumento a su nueva vida. Mientras observaba, los pétalos de color hueso comenzaron a desenroscarse. El movimiento era lento, deliberado, con la belleza natural de una película a cámara lenta. Un aroma abrumador llenó la habitación. Era dulce, floral, pero con un matiz químico, como el de un anestésico. Arthur se sintió mareado. Una euforia perezosa extendiéndose por sus miembros, clavándolo al sillón. No podía moverse,
pero no quería hacerlo. Estaba hipnotizado. La flor se abrió por completo y en su interior no había estambres ni pistilos. Había un rostro, su propio rostro, pero perfeccionado. El rostro de Arthur, el ganador. Tenía la sonrisa confiada con la que ahora cerraba tratos, los ojos brillantes del hombre que había conquistado el mundo. La flor, su flor, le devolvía la mirada con una expresión de triunfo absoluto. Era la validación final. Era perfecto. Una cosecha magnífica. La voz no vino de la flor, vino de la esquina más oscura de la habitación. La bruja estaba allí, de pie, aunque Arthur no la había escuchado entrar. Parecía exactamente igual que en su tienda, una figura de calma eterna en medio del lujoso apartamento de él. El suelo era pobre, pero la desesperación es el mejor de los abonos, continuó ella, acercándose lentamente. Arthur intentó hablar, preguntarle cómo había entrado, pero sus labios no obedecían. Solo podía observar, atrapado en ese éxtasis paralizante. La bruja se detuvo junto a la planta, pasando una mano por una de sus hojas con forma de manos, como un granjero que inspecciona a su mejor espécimen. Creíste que te estaba ayudando. Un error común. Pero yo no vendo milagros, Arthur. Yo cultivo y cosecho. ¿Y tú? Tú has sido mi mejor cosecha en décadas. Miró el rostro radiante de esperanza de Arthur, paralizado en el sillón. Toda esa energía, toda esa alegría pura de un hombre que ha pasado del infierno al cielo. Es, Arthur, un manjar exquisito. Se giró hacia la flor. El rostro en su interior, ese rostro perfecto de Arthur, pareció sonreírle a la bruja. Y entonces, desde el corazón de la flor, una docena de zarcillos de sombra, finos como hilos de seda negra, se dispararon por el aire y se clavaron en el pecho del verdadero Arthur. No sintió dolor, solo sintió vacío. La euforia narcótica se convirtió en el vehículo de su propia aniquilación. Pudo sentir con una claridad aterradora cómo su esperanza era succionada fuera de él. Vio en su mente la imagen de sí mismo firmando los papeles al día siguiente y luego la imagen se disolvió en humo. Vio el rostro de su futuro yo, respetado y poderoso, y luego el rostro se agrietó y se deshizo. Cada éxito, cada venta, cada gramo de confianza que había ganado le fue arrancado, drenado a través de los zarcillos negros hacia la flor sonriente. La planta vibraba, absorbiendo la esencia robada. El rostro de la flor se volvió aún más radiante, mientras que el verdadero rostro de Arthur comenzaba a aflojarse, a perder su brillo, su color, su vida. Cuando el último ápice de esperanza fue extraído de él, los zarcillos se retrajeron. La magnífica planta, su propósito cumplido, se marchitó al instante. Se secó, se ennegreció y se derrumbó sobre sí misma, convirtiéndose en un montículo de ceniza gris y polvo en menos de 10 segundos. La bruja se acercó al Arthur inmóvil, se inclinó y lo miró a los ojos. Estaban abiertos pero vacíos, completamente vacíos. La luz se había ido, todo se había ido. Gracias por tu colaboración, susurró ella, y tan silenciosamente como apareció, se desvaneció. Arthur Penn se quedó sentado en su sillón, en su apartamento de lujo, con vistas a una ciudad que ya no podía ver. No estaba muerto, no estaba loco, era simplemente un vacío, un cascarón humano del que habían extraído el alma. El teléfono sonó. El contestador automático se activó y la propia voz de Arthur, grabada la semana anterior, llenó la sala. Una voz rebosante de confianza y alegría. Has llamado a Art Penn. Ahora mismo estoy conquistando el mundo, pero deja un mensaje y te devolveré la llamada. Sonó el pitido y luego la voz de Robertson. Art, chico, solo llamaba para confirmar mañana a las 9 para la firma. Estoy muy orgulloso de ti, hijo.
La voz de triunfo llenó la habitación silenciosa, un eco burlón para el hombre hueco que se quedaba mirando a la nada, ahogado para siempre en el silencio que sigue a la esperanza.